o vas a salir adelante, inicia tu jornada con este mensaje de esperanza y motivación. Éxodo 2:14 declara: El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos. Cuando escucho esto, me queda claro, la batalla no es mía. La lucha que enfrento hoy no se vence con mis fuerzas, sino entregándola en oración al Dios Todopoderoso. Levantar mis manos no es un simple gesto, es rendición, gratitud y alabanza. Es decirle: Señor, esto está en tus manos. Basta con recordar a Pablo y a Silas. Encadenados y golpeados, en vez de quejarse, adoraron. Y en medio de esa alabanza, Dios mostró su poder. Levantar las manos no es un acto vacío, es un arma poderosa. No es cuestión de intentar derribar al enemigo con golpes espirituales desesperados. Es arrodillarse delante de Dios y dejar que Él mismo derribe al adversario. Y cuando hablamos de guerras espirituales, hay algo que nunca debemos menospreciar: el poder de la oración. La oración nos conecta con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. En ese nombre, los demonios tiemblan. Su palabra es viva, cortante como una espada de doble filo, y al orarla, soltamos poder sobre nuestra situación. La vida siempre traerá cambios, pruebas y desafíos, pero Dios sigue siendo el que gobierna sobre todo. Nada sucede sin que Él lo permita. Y cuando entiendo que su plan es el que prevalece sobre el mío, mi fe crece. Si Jesús pudo transformar al perseguidor Saulo en el apóstol Pablo, también puede transformar mi debilidad en fortaleza y mi vida en algo útil para su reino. Si pudo dar agua viva a la mujer en el pozo, puede llenar mi corazón de fe, paz y gozo. Si sintió el toque desesperado de una mujer entre la multitud, puede sentir mi carga hoy mismo. Dios tiene un plan. Seguirlo trae bendición, ignorarlo trae consecuencias. Por eso, pregúntate: ¿voy a seguir mis planes o los suyos? Lucas 10:19 nos recuerda: Les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Agarra esta promesa y deja que despierte tu espíritu. No naciste para vivir con miedo ni para ser un cristiano débil. El Rey de Reyes ya te dio autoridad. Esa es razón suficiente para orar con fuerza y con valentía. Hazte un hábito: cuando pienses en poder, piensa en oración. Más oración, más poder. La oración nos fortalece para vivir. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también exige que nos evaluemos. Lamentaciones 3:40 nos llama: examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Y 1 Corintios 11:28 añade: que cada uno se examine a sí mismo. Pregúntate: ¿lo que haces es para la gloria de Dios o para tu propia exaltación? El crecimiento espiritual no es casual, requiere intención, repetición y disciplina. La Biblia dice en 1 Pedro 2:1-3 que debemos despojarnos de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y calumnia, y desear como niños la leche espiritual pura para crecer en salvación. Alimentarnos de la palabra es lo que nos saca del ciclo de tropiezos y pecados repetidos, y nos lleva a un nuevo nivel de madurez. Ese nuevo nivel es donde enfrentamos las pruebas con más fuerza que antes. Y para llegar ahí, también debemos fortalecer nuestro hombre interior. Romanos 6:6 nos recuerda que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo, y Gálatas 5:16 nos llama a andar en el Espíritu para no caer en los deseos de la carne. Así que hoy, decide, rinde tu batalla, levanta tus manos, ora con autoridad y crece en el Señor. La victoria ya fue asegurada, lo único que falta es que camines en ella. En 1 Corintios 12 encontramos una lista de los dones que el Espíritu Santo reparte a cada creyente: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, todos para edificación. Pero por más dones que recibamos, el crecimiento no es automático. Crecer espiritualmente requiere pasos concretos y conscientes. Yo lo resumo en 3 pilares: intención, repetición y disciplina. Intención para poner a Dios en primer lugar de forma deliberada. Repetición para hacerlo siempre, no de vez en cuando. Y disciplina para no abandonar el compromiso. Ser intencional significa abrir la Biblia buscando escuchar la voz de Dios y recibir dirección. Significa orar no solo para pedir, sino para acercarnos más a Él y rendirnos a su voluntad. Es ir a su presencia con propósito. La repetición, en cambio, es lo que convierte esa intención en un estilo de vida. No basta con leer la Biblia 2 días y luego olvidarse un mes. No es suficiente orar solo en las crisis y dejarlo cuando llega la calma. Poner a Dios primero debe repetirse todos los días, sin importar la agenda o el estado de ánimo.
Pero la disciplina es lo que hace que todo esto se sostenga. Es reorganizar la rutina para que nada compita con el tiempo de oración y lectura. Es decidir que 20 minutos de palabra al despertar, 30 de oración después del trabajo y unos minutos más antes de dormir no son negociables. Ahí la vida espiritual empieza a transformarse de verdad. El crecimiento no es un accidente. El crecimiento es una decisión diaria. Y Dios quiere llevarnos de la inmadurez espiritual a la estatura de Cristo, para ser columnas firmes en la fe. A veces, para lograrlo, permite que enfrentemos tormentas. La lucha, aunque incómoda, revela cuán bendecidos somos. Es en el otro lado de la prueba donde vemos su fidelidad. Cuando todo está bien, nuestra oración tiende a ser ligera, pero en la dificultad, oramos con fuego y con lágrimas. Así oraba Ana clamando por un hijo. Así adoraban Pablo y Silas encadenados en la cárcel. El valle de sombra de muerte no es un lugar agradable, pero ahí es donde confirmamos que Dios está con nosotros. No lo sabrías si nunca hubieras pasado por momentos oscuros. Y cuando salimos, decimos, fue duro, pero Jesús me sostuvo. Él estuvo conmigo en cada paso. También hay bendiciones silenciosas, las veces que Dios te protegió de algo que nunca supiste. Tal vez nunca tuviste un accidente, nunca sufriste una enfermedad grave o nunca caíste en una adicción. Eso también es gracia. Ser bendecido no siempre significa que Dios te saque de un problema. A veces significa que nunca te dejó entrar en él. No siempre tomas las mejores decisiones, pero Él te muestra favor. No te despiertas por tu propia fuerza, Él te da vida. No puedes cuidarte de todo, Él es tu protección. Por eso declaramos con fe, hay poder en la sangre del Cordero. Esa sangre es nuestra defensa, nuestro límite para el enemigo. Como decía mi madre, declara la sangre cada vez que ores. Y tenía razón, esa sangre es lo que nos sostiene y nos guarda. La sangre de Jesús es tu mayor defensa espiritual. Desde tiempos antiguos, Dios nos enseñó el valor de la sangre como señal de protección. En Éxodo 12, ordenó a los israelitas tomar un cordero perfecto y colocar su sangre en los marcos de las puertas. Y prometió, cuando vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá plaga que los toque. Hoy esa promesa sigue viva, pero en un nivel mucho más grande. Dios nos ha dado a su Hijo, puro y sin mancha. Jesús cargó nuestros pecados, tomó nuestra vergüenza y derramó su sangre para que, a través de la oración, puedas cubrir tu vida, tu hogar y tu familia con ella. Cuando el mal quiera tocarte, su sangre será tu escudo. Cuando la enfermedad intente entrar, su sangre traerá sanidad. Cuando el enemigo pase cerca, no podrá tocarte. Aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú permanecerás firme, porque hay poder en la sangre del Cordero. Pero hay algo que debemos entender. Muchos dicen creer en el poder de la oración, pero cuando enfrentan sus propias pruebas, dudan de que Dios vaya a responder. Esa barrera de miedo y duda hay que romperla. Mira a Ana, en 1 Samuel 1. Era estéril, humillada y herida. En su momento más difícil, oró con fervor y fe, y Dios escuchó. Esa es la clave, mantenernos firmes en la oración cuando todo parece derrumbarse, porque de ahí viene nuestra fuerza. Si no estás arraigado en la oración, ¿cómo resistirás el día malo? Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Valioso, hijo con autoridad, portador de su espíritu, embajador de Cristo, perdonado y vencedor. Mis oraciones últimamente no han sido por cosas materiales, sino por lo que el dinero no puede comprar. Paz mental, protección, salud, fortaleza para mi hogar. Y en medio de cada prueba recuerdo Proverbios 7:21. Muchos son los planes del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. La fe no espera garantías. Actúa antes de ver el milagro. Moisés tuvo que levantar su vara y estirar la mano antes de que el mar rojo se abriera. La mujer con flujo de sangre tuvo que atravesar la multitud y tocar el borde del manto de Jesús antes de sentir el poder sanador. La verdad es clara, Jesús es el único camino al cielo. No se trata de ser buena persona, sino de arrepentirse y vivir para Él. Seguir a Cristo no es fácil. Es negarte a ti mismo, tomar tu cruz, perdonar a quienes te hieren y amar incluso a quienes te odian. Él fue rechazado, acusado y atacado, y nosotros estamos llamados a vivir como Él. Así que hoy, cúbrete con la sangre de Jesús, vive en oración constante, rompe la duda, abraza la fe y recuerda, vas a salir adelante, porque Dios pelea por ti. Seguir a Cristo nunca ha sido un camino fácil. La Biblia lo deja claro en 2 Corintios 1:5. Así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, también abunda nuestro consuelo por medio de Él.
Otra traducción lo dice de forma más directa. De la misma manera que los sufrimientos de Cristo se multiplican en sus seguidores, también lo hace el consuelo, la certeza y la fortaleza que Él nos da. Esa fuerza que recibimos de Cristo es suficiente para sostenernos en cualquier batalla. Lo que hoy soportamos no se compara con el gozo que viviremos en la eternidad, cuando el Señor nos reciba en sus brazos. No es fácil ser discípulo de Jesús, pero vale la pena cada paso, porque el Espíritu Santo camina a tu lado para fortalecerte, guiarte, enseñarte y levantarte cuando caes. Porque al perseverar, no solo sobrevives, acumulas tesoros en el cielo. Pero para resistir, necesitamos algo más que voluntad, necesitamos conocimiento. Oseas 4:6 lo advierte: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conoces la palabra, ¿cómo distinguirás la verdad de la mentira? En este mundo hay una nube de engaño. Sin la verdad de Dios, esa nube te envuelve y te ciega. Mira a Daniel. Oró 3 semanas sin respuesta visible, pero no se detuvo porque entendía la naturaleza de la batalla. Muchos hoy oran un día, y al siguiente se rinden, pensando que Dios no escucha. No saben que a veces la respuesta está retenida en el ámbito espiritual y requiere persistencia. La ignorancia espiritual es peligrosa, deja al creyente débil, sin armas y sin poder. Job perdió todo, y aunque el diablo tocó su vida, Dios permitió la prueba para su gloria. Lázaro murió y su familia lloró, pero esa historia terminó en resurrección y en honra para Dios. En cada caso, el conocimiento les permitió no rendirse. José fue traicionado, pero permaneció fiel. Bartimeo, ciego, tuvo la lucidez de clamar a Jesús. Todos ellos entendieron que el dolor y la prueba podían convertirse en gloria para Dios. Por eso no todo problema viene del diablo. Algunos son parte del plan de Dios para moldearte. Cuando comprendes esto, tu oración cambia. Ya no pides solo que pase el problema, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que te dé fuerza para atravesarlo. Éxodo 2:14 dice: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Es su batalla, no la tuya. Pablo y Silas lo sabían. En prisión, con cadenas, levantaron las manos en alabanza, y el poder de Dios se manifestó. Esa es la clave: rendición y adoración genuina. No se trata de derribar al enemigo con tu fuerza, sino de arrodillarte para que Dios mismo lo derribe. La oración es nuestra ventaja más poderosa. En el nombre de Jesús, los demonios tiemblan. La palabra de Dios es viva y más cortante que cualquier espada. Usada en oración, es un arma imparable. La vida es cambiante, pero Dios gobierna cada detalle. Cuando aceptas su plan por encima del tuyo, la fe comienza a crecer. Si Él transformó a Saulo en Pablo, también puede transformarte a ti. De débil a fuerte, de común a valioso para su reino. Si dio agua viva a la mujer samaritana, puede darte paz donde hoy hay ansiedad, fe donde hay miedo, gozo donde hay tristeza. Si sintió el toque de una mujer enferma en medio de la multitud, también siente tu dolor ahora mismo. Seguir tu propio camino trae consecuencias, pero seguir de Dios trae propósito. Por eso pregúntate: ¿mis planes o los planes de Dios? Te animo a ser valiente y a conocer la autoridad que tienes en Cristo. Porque el día que lo entiendas, ya no vivirás como un creyente débil, sino como un hijo que sabe que Dios pelea por él. Lucas 10:19 nos recuerda una verdad que no puedes olvidar. He aquí, les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les dañará. No es solo un versículo, es un decreto del cielo sobre tu vida. Cristo te dio autoridad real para enfrentar al diablo y a sus demonios. Por eso no vivas más con miedo, sino con la certeza de que eres más que vencedor en él. Cuando pienses en poder, recuerda la oración. Cuando pienses en oración, recuerda el poder. Más oración iguala más poder. Si buscas más poder espiritual, ora más. Es en la oración donde nuestra vida se conecta directamente con Dios. Es en la oración donde podemos vivir lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero antes de avanzar, la Biblia nos llama a examinarnos. Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. 1 Corintios 11:28 lo reafirma: pruébese cada uno a sí mismo. Haz una revisión de lo que toleras en tu vida. Cuestiona lo que permites, porque el crecimiento no sucede por accidente, requiere intención, repetición y disciplina. Desde la perspectiva bíblica, lo primero que debe crecer en nosotros es nuestra salvación. 1 Pedro 2:1-3 nos llama a dejar toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y difamación,
y a desear la leche espiritual pura para crecer. Alimentarte de la palabra de Dios es lo que te permitirá dejar de tropezar siempre con las mismas trampas. Muchos creyentes no crecen porque se alimentan poco espiritualmente. Si quieres subir a un nuevo nivel de fe y fortaleza, tienes que nutrir tu espíritu constantemente. Romanos 6:6 nos enseña que el viejo hombre fue crucificado para que el pecado no nos domine. 1 Tesalonicenses 5:23 nos recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo, y que Dios quiere que todo nuestro ser sea guardado para Él. Si queremos andar en el espíritu, como dice Gálatas 5:16, tenemos que fortalecer nuestro interior. Esto nos lleva a buscar los dones del espíritu descritos en 1 Corintios 12: sabiduría, conocimiento, discernimiento, lenguas, dones que edifican la iglesia y fortalecen nuestra fe. Para que haya crecimiento espiritual, hay 3 pilares. 1. Ser deliberados, poner a Dios primero de forma intencional. 2. Repetición, hacerlo todos los días, no solo cuando tenemos problemas. 3. Disciplina, organizar nuestra vida en torno a Dios y no a la inversa. Cuando lees la palabra, hazlo para conocer más a Dios y alinear tu vida con la suya. Cuando oras, hazlo para profundizar en tu relación con Él, sometiéndote a su voluntad. Y repite esto cada día, al levantarte, durante el día y antes de dormir. La disciplina hará que tu tiempo con Dios sea de calidad, no un momento rápido y sin enfoque. El crecimiento es la meta de todo cristiano. No fuimos llamados a ser bebés espirituales eternamente, sino gigantes de fe. Y muchas veces, las tormentas y pruebas son la chispa que enciende nuestra oración más ferviente. Mira a Ana clamando por un hijo, a Pablo y Silas adorando en prisión. La intensidad de su clamor nació en medio de la dificultad. Por eso, no temas lo que atraviesas hoy. Puede que no lo veas ahora, pero esa prueba está diseñada para fortalecerte, para elevar tu fe a un nuevo nivel, y para recordarte que en Cristo, nada podrá detenerte. Salmos 23:4 nos recuerda: aunque camine por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me sostendrán. No sabrías lo que significa que Dios camine contigo si no hubieras atravesado ese valle. No conocerías el alivio de su guía y su protección si no hubieras vivido la presión del peligro. No sabrías que es posible vivir sin miedo hasta que lo experimentas con su presencia cerca. Hay momentos en que la bendición no está en lo que Dios te saca, sino en lo que evita que te ocurra. Tal vez nunca sufriste un accidente grave. Agradece que Él te guardó. Tal vez nunca fuiste sanado de algo mortal. Agradece que nunca llegó a tocarte. Vivir bendecido significa agradecer tanto cuando Él te rescata, como cuando Él te preserva. Hay un poder incomparable en la sangre del Cordero de Dios. Mi madre solía decirme: cada vez que ores, declara la sangre de Jesús. Hoy entiendo por qué. Su sangre es el límite que el enemigo no puede cruzar. En Éxodo 12, Dios ordenó a Israel poner sangre del Cordero sobre las puertas, y prometió: veré la sangre y pasaré de largo. La plaga no los tocará. Ahora nosotros tenemos al Hijo de Dios, puro y sin pecado, que cargó con nuestra culpa, murió y resucitó. Su sangre, derramada en la cruz, es la que puedes aplicar por fe sobre tu vida y tu hogar. Cuando el mal toque a otros, su sangre te cubrirá. Cuando la enfermedad avance, hallarás sanidad en su sangre. Cuando el enemigo merodee, no podrá tocarte. Cuando 1000 caigan a un lado y 10.000 al otro, tú estarás firme, protegido por la sangre de Jesús. Todos anhelamos que Dios responda a nuestras oraciones, pero a veces nuestras palabras dicen que creemos, mientras nuestro corazón duda. Para ver su poder, hay que atravesar la barrera del miedo y la incredulidad. En 1 Samuel 1, Ana rogó por un hijo, prometiendo entregarlo al Señor. En su aflicción, oró sin soltar la fe. Así debemos orar en tiempos difíciles, porque si no estamos enraizados en oración, ¿de dónde vendrá nuestra fuerza? La oración no es opcional. Es nuestra línea de vida. La palabra de Dios afirma quién eres. Eres su hijo. Eres valioso. Tienes dominio. Portas su espíritu. Eres embajador de Cristo. Eres vencedor, perdonado y triunfante. Últimamente he pedido cosas que el dinero no compra: paz mental, protección diaria, salud, cuidado para mi hogar. Y aunque no siempre entiendo mis pruebas, recuerdo Proverbios 7:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Mis planes no valen si Él no los gobierna. La fe es actuar antes de ver. Moisés no vio el mar rojo abierto hasta que levantó su vara. La mujer con flujo de sangre no sabía con certeza que sería sanada, pero se abrió paso y tocó el manto de Jesús.
Su fe fue suficiente para recibir el milagro. La verdad es clara, solo Jesucristo es el camino al cielo. No basta con ser buena persona, hay que arrepentirse y seguirle. El arrepentimiento es un cambio real, dejar el pecado. Seguir a Cristo no es fácil. Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En aquel tiempo, la cruz era símbolo de tortura y muerte. Él nos llama a amarnos incluso cuando nos odian, bendecir a quienes nos maldicen y perdonar a quienes nos persiguen. Cristo fue rechazado, calumniado y atacado, y aún así, venció. Y nosotros, que le seguimos, estamos llamados a vivir igual, con fe firme, corazón y la certeza de que, pase lo que pase, saldremos adelante. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 1:5. Así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Lo que enfrentamos aquí no se compara con el gozo y el consuelo eterno cuando estemos en la presencia del Señor. Seguir a Cristo no es un camino fácil, pero es el único que vale la pena. El Espíritu Santo será tu ayuda constante, te fortalecerá, te enseñará y te guiará para perseverar hasta el final, donde te esperan tesoros celestiales. El conocimiento es vital. Sin él, un creyente queda expuesto. Oseas 4:6 advierte, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si no conoces la palabra, ¿cómo discernirás la verdad entre tanta mentira? ¿Cómo vencerás en la guerra espiritual? ¿Cómo resistirás los ataques del enemigo? Daniel nos muestra el poder de conocer y persistir. Oró durante 3 semanas, sin rendirse, aun cuando la respuesta estaba retenida en batalla espiritual. Muchos hoy oran un día y al siguiente se rinden, pensando que Dios no responde, sin saber que su respuesta quizá está siendo resistida. Imagina si Daniel hubiera desistido antes de tiempo. Imagina si tú te detienes justo antes del milagro. Esa es la trampa de la ignorancia. Debilita, desanima y roba poder. La falta de conocimiento también distorsiona la visión de las pruebas. Job fue tocado por el enemigo, pero Dios lo permitió para glorificarse y luego restaurarlo más allá de lo que tenía. Lázaro murió, y su familia lloró, pero su resurrección mostró la gloria de Dios. En la Biblia, hombres y mujeres se mantuvieron firmes. José fue traicionado, Bartimeo ciego, pero ambos sabían que Dios era su esperanza. Ellos creyeron que el dolor, la enfermedad o la dificultad serían usados para su bien y para la gloria divina. No siempre todo es obra del diablo. Hay situaciones que Dios mismo permite para formarte, transformarte y fortalecerte. Entender esto cambia tu oración y tu perspectiva. Ya no solo pides que pase la tormenta, sino que buscas que se cumpla la perfecta voluntad de Dios en medio de ella.